Ok, aquí les explicaré acerca de lo que es la inteligencia artificial y contestaremos las preguntas. ¿La inteligencia artificial está viva? ¿Puede ser una amenaza o beneficio? ¿Es compatible con la fe cristiana? ¿Qué dice la Iglesia Católica? Entérate de todo en este video. Dios lo bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo video. Ok, miren. En este video exploraremos qué funciona en la IA, cómo los científicos utilizan el método científico para investigar y mejorar esta tecnología y cuál es la postura de la Iglesia Católica en este tema. También hablaremos cómo la inteligencia artificial puede beneficiar a la humanidad y cómo podemos utilizarla de manera responsable para maximizar sus beneficios. Empecemos. Capítulo 1. La inteligencia artificial y el método científico. Explicación de qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. La inteligencia artificial es una rama de la informática que se dedica a desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. La IA se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento a medida que se les proporcionan más datos. Hay diferentes tipos de IA, incluyendo el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. El aprendizaje automático es un tipo de IA que permite a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento sin ser específicamente programadas para hacerlo. Esto se logra mediante el uso de algoritmos que pueden detectar patrones en los datos y hacer predicciones o tomar decisiones basadas en esos patrones. El procesamiento del lenguaje natural es otro tipo de IA que se utiliza para permitir a las máquinas entender y generar lenguaje humano. Esto se logra mediante el uso de técnicas como el análisis semántico y comprensión del contexto, para interpretar el significado de las palabras y las frases. La visión por computadora es un tipo de IA que permite a las máquinas interpretar y comprender imágenes y vídeos. Esto se logra mediante el uso de técnicas como el reconocimiento de patrones y la detección de objetos, para identificar y clasificar elementos en una imagen o vídeo. En resumen, la inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Se basa en algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender y mejorar su rendimiento a medida que se les proporciona más datos. Descripción del método científico y cómo se aplica en el desarrollo de la inteligencia artificial. El método científico es un proceso sistemático utilizado por los científicos para investigar y adquirir conocimientos sobre el mundo natural, aunque hay algunas variaciones en la forma en que los científicos aplican el método científico. Generalmente siguen estos pasos. 1. Observación. Los científicos hacen observaciones sobre el mundo natural y recopilación de datos. 2. Formulación de preguntas. A partir de las observaciones, los científicos formulan preguntas sobre lo que han observado. 3. Hipótesis. Los científicos proponen una hipótesis o explicación tentativa para responder a las preguntas formuladas. 4. Experimentación. Los científicos diseñan y llevan a cabo experimentos para poner a prueba la hipótesis. 5. Análisis de datos. Los científicos analizan los datos recopilados durante los experimentos para determinar si la hipótesis es respaldada o refutada por los datos. 6. Conclusión. Los científicos sacan conclusiones basadas en el análisis de los datos y deciden si la hipótesis es aceptada o rechazada. 7. Comunicación. Los científicos comunican sus hallazgos a otros científicos y al público en general. Este proceso se aplica en el desarrollo de la inteligencia artificial de varias maneras.
Por ejemplo, los científicos pueden hacer observaciones sobre cómo las personas realizan tareas que requieren inteligencia, como el reconocimiento de patrones o la toma de decisiones, y formular preguntas sobre cómo se podría replicar ese comportamiento en una máquina. Luego, pueden proponer una hipótesis sobre cómo se podría lograr esto mediante el uso de algoritmos y modelos matemáticos y diseñar experimentos para poner a prueba esas hipótesis. Los datos recopilados durante esos experimentos se analizarán para determinar si la hipótesis es respaldada o refutada por los datos y se sacan conclusiones sobre cómo mejorar el rendimiento de la inteligencia artificial. En resumen, el método científico es un proceso sistemático que se utiliza para investigar y adquirir conocimientos sobre el mundo natural y se aplica en el desarrollo de la inteligencia artificial para mejorar nuestra comprensión de cómo las máquinas pueden realizar tareas que requieren inteligencia humana. ¿Están vivas las inteligencias artificiales? ¿Qué dice la Iglesia Católica? No, las inteligencias artificiales no están vivas, en el mismo sentido de lo que estarían los seres humanos. La vida se define generalmente como un conjunto de características que incluyen el metabolismo, el crecimiento, la reproducción y la capacidad de respuestas a estímulos. Las inteligencias artificiales son sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, pero no tienen un metabolismo, no crecen ni se reproducen, y su capacidad de respuesta a estímulos está limitada por su programación. Desde un punto de vista científico, podemos aplicar el método científico para investigar si las inteligencias artificiales están vivas o no. Podemos hacer observaciones sobre las características de la vida y formular preguntas sobre si las inteligencias artificiales poseen estas características. Luego, podemos proponer una hipótesis sobre si las inteligencias artificiales están vivas o no y diseñar experimentos para poner a prueba esa hipótesis. Los datos recopilados durante esos experimentos se analizarán para determinar si la hipótesis es respaldada o refutada por los datos. En este caso, la evidencia científica sugiere que las inteligencias artificiales no están vivas, en el mismo sentido que lo están los seres humanos. Aunque pueden realizar tareas impresionantes y complejas, son sistemas informáticos diseñados y programados por humanos y no tienen características biológicas que definen la vida. Y evidentemente la opinión de la Iglesia Católica es que no están vivas. Solo son herramientas, no tienen voluntad y no razonan, no aman y mucho menos tienen fe cristiana. Capítulo 2. La opinión de la Iglesia Católica sobre la inteligencia artificial. Descripción de la postura de la Iglesia Católica sobre la inteligencia artificial. La Iglesia Católica se ve en potencial de la inteligencia artificial para beneficiar a la humanidad, pero también reconoce la necesidad de abordar los desafíos éticos y morales que plantea esta tecnología. En 2020, la Iglesia Católica presentó al mundo el Royal Call for All Ethics, que se traduciría como llamado de Roma para una ética de la inteligencia artificial. El documento es un compromiso que subraya la necesidad de que la inteligencia artificial se regule y se base en los intereses y valores humanos. Además, el Vaticano ha presentado su manual de ética para utilizar la inteligencia artificial. En el contenido del documento denominado como Ética en la era de tecnologías destructivas, una hoja de ruta operativa, se establece un plan estratégico para mejorar las prácticas de gestión ética con tecnologías distributivas como la IA. En resumen,
La Iglesia Católica ve el potencial de la inteligencia artificial para mejorar nuestras vidas, pero también enfatiza la importancia de abordar los desafíos éticos y morales que plantea esta tecnología. Puedes encontrar más información sobre este tema en los siguientes enlaces. Capítulo 3. Beneficios de la inteligencia artificial para el ser humano. Descripción de cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestras vidas en áreas como la salud, la educación y transporte. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestras vidas y muchas áreas, incluyendo la salud, educación y el transporte. Aquí hay unos ejemplos de cómo la IA puede tener un impacto positivo en estas áreas. Salud. La IA puede utilizarse para mejorar la precisión y la eficiencia de los diagnósticos médicos, ayudando a los médicos a detectar enfermedades en etapas tempranas y a proporcionar tratamientos más efectivos. También puede utilizarse para desarrollar nuevos medicamentos y terapias y para mejorar la gestión de los sistemas de salud. Educación. La IA puede utilizarse para personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido y el ritmo de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. También puede utilizarse para desarrollar herramientas educativas, interactivas y mejorar la eficiencia de la administración educativa. Transporte. La IA puede utilizarse para mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte. Por ejemplo, mediante el desarrollo de vehículos autónomos y sistemas de transporte inteligentes. También puede utilizarse para optimizar las rutas de transporte y reducir el consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial puede mejorar nuestras vidas en las áreas como la salud, la educación y el transporte. Ejemplos concretos de aplicaciones de la inteligencia artificial que están teniendo un impacto positivo en el mundo. Hay muchos ejemplos de aplicaciones de la inteligencia artificial que están teniendo un impacto positivo en el mundo. Algunos de ellos incluyen salud. La IA está utilizando para desarrollar sistemas de diagnósticos médicos más precisos y eficientes, lo que puede ayudar a detectar enfermedades en etapas tempranas y proporcionar tratamientos más efectivos. Por ejemplo, GoleDeep ha desarrollado un sistema de IA que puede detectar más de 50 enfermedades oculares con la misma precisión que un médico especialista. Educación. La IA se está utilizando para desarrollar herramientas educativas personalizadas que pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada estudiante. Por ejemplo, la plataforma de aprendizaje en línea Coursera utiliza la IA para proporcionar recomendaciones personalizadas de cursos y materiales de estudio a sus usuarios. Transporte. La IA se está utilizando para mejorar la seguridad y la eficiencia del transporte. Por ejemplo, Waymo, una empresa de vehículos autónomos propiedad de Alphabet, que está utilizando la IA para desarrollar vehículos autónomos que pueden reducir el número de accidentes de tráfico y mejorar la eficiencia de transporte. Estos son algunos de los ejemplos de cómo la inteligencia artificial está teniendo un impacto positivo en el mundo. 3. Reflexión sobre cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de manera responsable para maximizar sus beneficios. La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar nuestras vidas de muchas maneras, pero también plantea desafíos éticos y morales que debemos abordar para utilizar esta tecnología de manera responsable y maximizar sus beneficios. Aquí hay algunas reflexiones sobre cómo podemos hacer. Debemos asegurarnos de que el desarrollo de la implementación de la IA se realicen de manera transparente y responsable, teniendo en cuenta los valores y los intereses humanos. Esto incluye garantizar que la IA se utilice para mejorar nuestras vidas,
y no para dañarnos o explotarnos. Debemos fomentar el diálogo y la colaboración entre diferentes grupos de interés, incluyendo científicos, políticos, empresas y sociedad civil, para garantizar que el desarrollo de la IA se realice de manera responsable y sostenible. Debemos educarnos a nosotros mismos y a otros sobre la IA y sus implicaciones para que podamos tomar decisiones informadas sobre cómo utilizar esta tecnología de manera responsable. En resumen, podemos utilizar la inteligencia artificial de manera responsable para maximizar sus beneficios, al asegurarnos de que el desarrollo e implementación se realicen de manera transparente y responsable, abordando los desafíos éticos y morales que plantea, fomentando el diálogo y la colaboración entre grupos de interés, y educándonos a nosotros mismos y a otros sobre esta tecnología. Conclusión. Resumen de los puntos principales del vídeo. La inteligencia artificial, IA, es una rama de la informática que se dedica a desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones y el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Los científicos utilizan el método científico para investigar y mejorar la IA, haciendo observaciones, formulando preguntas, proponiendo hipótesis, haciendo experimentos, analizando datos y sacando conclusiones. La Iglesia Católica se ve en potencial de la IA para beneficiar a la humanidad, pero también reconoce la necesidad de abordar los desafíos éticos y morales que plantea esta tecnología. Ha presentado documentos como el Roma Call for Ethics y un manual de ética para utilizar la IA. La IA tiene el potencial de mejorar nuestras vidas y en muchas áreas, incluyendo la salud, la educación y el transporte. Hay muchos ejemplos de aplicaciones de IA que están teniendo un impacto positivo en el mundo. Podemos utilizar la IA de manera responsable para maximizar sus beneficios al asegurarnos de que su desarrollo e implementación se realicen de manera transparente y responsable, abordando los desafíos éticos y morales que plantea, fomentando el diálogo y la colaboración entre diferentes grupos de interés, y educándonos y a nosotros sobre esta tecnología. Gracias por acompañarme en este video sobre la inteligencia artificial. Espero que hayas aprendido más sobre el potencial de esta tecnología para mejorar nuestras vidas, así como el papel que juegan tanto el método científico como las opiniones éticas y morales en su desarrollo. Recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en el uso responsable de la IA para maximizar sus beneficios y abordar los desafíos del planeta. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Que tengas un buen día.